Hola amigos y amigas, y como de costumbre, el Oscar acaba de finalizar y con esto cierra la temporada de premios 2026 que premió lo mejor del cine en el año 2025. Ahora les voy a dar mi balance y mis reflexiones respecto a esta ceremonia. Así que sin más, comencemos. La triunfadora de la noche fue Una batalla tras otra, que se llevó la mejor película, la mejor dirección, el mejor montaje, el mejor guión adaptado, el mejor casting, primera vez que se entrega este premio, y el mejor actor secundario, este premio de reparto que fue para Sean Penn. Sean Penn logra una hazaña histórica en vista de que acumula 3 premios Oscars y entra en un grupo selectos de actores y actrices que han logrado esto. Más allá de todo, se ha saldado una deuda histórica. Paul Thomas Anderson, que había sido excluido y mingoneado de premiaciones anteriores, lo logra con Una batalla tras otra. Pero esto no se ve como que se saldó una deuda, no señor, porque realmente esta película fue bien merecida. Yo estoy completamente completo de que se haya hecho justicia y que por primera vez en mucho tiempo la mejor película coincide con el sentimiento de muchos críticos y especialistas de cine y muchos fanáticos como yo que estábamos esperando que Paul Thomas Anderson lo lograra con esta película. Este año sí fue, y eso fue un acierto y un punto positivo para esta edición. Por su parte, Sinners logró el mejor guión original, la mejor fotografía, la mejor banda sonora, muy merecidísimo este premio, y el mejor actor del año. Por su parte, como era de esperarse, Frankenstein logra los 3 premios técnicos más importantes: el mejor diseño de producción, el mejor maquillaje y peluquería y el mejor vestuario. Bravo para Frankenstein, bravo para Guillermo del Toro, que hizo un trabajo magnífico de la mano de Netflix. Ahora sí, hablemos de materia actoral. Amy Madigan logra la mejor actriz de reparto. Bien, la tía Gladys por Weapons o La hora de la desaparición logra su primer Oscar luego después de 40 años. Yo le tenía fe a esta señora, me pareció justicia y ella alzó su estatuilla y yo gané mi apuesta. Mi quiniela hasta los momentos había sido buena, solamente había perdido la mejor fotografía, que había sido en este momento para Sinners, y yo había apostado por Una batalla tras otra. Ahora vamos por otra cosa que era bastante esperado, ¿no? Bastante no, era totalmente esperado. Se trata de Jessie Buckley como mejor actriz principal por su impecable actuación en Hamnet. Hasta aquí todo bien. La actriz acaba de ser una temporada perfecta, 5 de 5. Por su parte, bueno, ya hablamos, Sean Penn logró el mejor actor secundario, bien merecido. Desde que vi Una batalla tras otra, dije, Sean Penn debe ganarse el Oscar al mejor actor secundario. Estoy muy contento que se haya cumplido esto. Una cosa que yo había pronosticado hace muchísimo tiempo, incluso antes de saber los nominados. Ahora sí, hablemos de el elefante en la habitación, el mejor actor principal. En este caso, yo les voy a hacer una pregunta. Si una persona les cae mal, pero hace muy bien su trabajo, es eficiente, le genera muchísimo valor a la empresa y es realmente la persona que merece el ascenso, no lo logra porque nos cae mal o porque es prepotente, y en cambio le damos ese puesto a la persona más popular, al que nos cae chévere, al que es más bonito, al que es más simpático. ¿Qué será entonces de este trabajo? ¿La empresa pierde la oportunidad de lograr un mejor trabajo por dárselo a otro? No, ¿verdad? Esto no sería justo. Y es exactamente lo que yo creo que pasó. Ha sido un comentario de Timothée Chalamet. Los que acusan que Timothy hizo un comentario fuera de lugar, yo diría que también fue sacado o mal interpretado. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han ido a ver el ballet y la ópera de su ciudad? ¿Conocen o han ido a apoyar a algún familiar o algún conocido o amigo que baile ballet o cante ópera? Nadie, ¿verdad? Pero es que estamos enfrente de una sociedad que opina muchísimo, pero que hace poco. Tenemos una doble moral. La mayoría de nosotros, me incluyo,
no apoyamos ni la ópera ni el ballet. Él lo que quiso decir, lo que yo entendí, es que esos trabajos no generaban muchísimo dinero. Es como que estudia para tal cosa. No, yo no voy a estudiar porque no me quiero morir de hambre. Eso es un comentario que yo haría o otras personas en un círculo muy íntimo. Su pecado, haberlo dicho en una entrevista y en una carrera hacia los Oscars. Pero bueno, yo sinceramente no sé si esto influyó mucho porque eso se hizo cuando ya la votación estaba cerrándose. Pero en el SAG vimos una ovación completa. Michael B. Jordan es un actor que a mí realmente me gusta. Verlo dándole madrazos a Black Panthers en Wakanda ha sido una cosa impresionante que nos gustó a todos, ¿no? Es un actor bastante carismático, humilde y bastante humano por lo que vi en sus discursos. Pero realmente él no se merecía este premio. Si bien el año pasado la publicidad nos ayudó a que Emilia Pérez o Emilia Desastre Pérez, como le dije yo, y la señora Carla Sofía Gascón perdiesen la oportunidad de robarse un premio en categorías importantes, la publicidad el año pasado ayudó, fue a favor, pero este año fue en contra, porque realmente el que se lo merecía era Timothée Chalamet. Si no, cualquier otro, menos Michael B. Jordan, que ni siquiera debió haber sido nominado. Todo bien con Sinner. A mí esa película me encantó. Para mí es una impresionante obra de arte. Es una de esas películas obligatorias de este siglo que hay que ver. Inclusive está entre mis 10 películas mejores que yo consideré del año 2025. Pero de allí en darle el premio, de verdad ha sido lo peor que la Academia ha hecho. Para que no me acusen de racista, voy a citar algunos ejemplos. Esto ocurrió con Sandra Bullock por The Blind Side, una película horrible, una actuación catastrófica. Era Sandra siendo Sandra y le regalaron el Oscar con otras candidatas que le daban media vuelta en materia actoral. También pasó con Zoe Saldana, que se lo dieron porque caía bien y porque era la que mejor narrativa había mantenido, pero por un papel que ni siquiera era secundario, era principal y completamente simple. Había muchas actrices en ese año que lo hicieron 1000 veces mejor que ella. Ni siquiera debió haber estado en esa categoría que fue errónea. Y ahora lo hacen con Michael B. Jordan, que no sé, dénselo a Ethan, dénselo a Leo DiCaprio, dénselo a Wayne Moura, que hizo un papel impresionante en El Agente Secreto. Creo que si hubiese ido para cualquiera, excepto a él, todo el mundo hubiese quedado completo. Todo el mundo hubiese quedado contento y satisfecho con esto. Pero indudablemente ya los Oscars han perdido completamente su poquita credibilidad que tenía y vemos que simplemente se está premiando la popularidad. Es como una votación para ser presidente, para ser alcalde. El voto por el que mejor me caiga, no por el que lo haya hecho bien, así parece. En fin, estamos yendo a una sociedad completamente peligrosa, manejándonos por la popularidad y el populacho, o sea, lo que diga el pueblo. Y muchas veces el pueblo no está en lo correcto. Otra cosa, voy a hacer mi balance de la ceremonia. La ceremonia urgentemente tiene que cambiar de formato. Sigue siendo el mismo formato aburrido. Fueron 3 horas, no fueron tantas horas este año, 3 horas y media. No aburrió tanto, pero sigue pesando, sigue pesando. Deben ser más creativos, deben adaptarse a nuevos formatos. El presentador, Conan O'Brien, consideró que lo hizo bien. Probablemente no sé si vaya a repetir para el año que viene. Ojalá que lo haga porque me gusta cómo sigue manejando ese humor, esos chistes no tan picantes con los artistas. A mí realmente me gustó un poco esta ceremonia con relación al año pasado, pero sigue siendo la del 2023 la mejor en estas 3 últimas que han sido las que yo he visto constantemente. Pero aquí lo más importante, contradiciéndonos un poco, es qué opinas tú. Así que déjame saber en los comentarios si estás de acuerdo con mi opinión. Si no lo estás también, no hay ningún problema. Coméntame todo lo que tú crees. También déjame ver tu quiniela con todos los resultados y así podemos abrir un debate. Y por supuesto, no olvides de suscribirte a este canal, activa la campanita de notificación, regálame un like y comparte este video entre amigos, familiares y conocidos que disfruten del cine tanto como tú y yo. Yo soy Alfredo y estos fueron los Oscars 2026 y nos vemos en un próximo video. Amigos, amigas, besos, bye.